pasos significativos que significaron innovaciones incluso en materia jurídica, electoral y de derechos principalmente también. Ayer estuvimos hablando sobre el referéndum, por ejemplo, ¿verdad? Cuáles eran sus características, cómo se procedía, digamos, incluso analizamos algunos casos, principalmente la experiencia que tuvimos en el 2011, ¿verdad? Que fue muy significativa. Y hoy queríamos profundizar un poco sobre una herramienta de la democracia participativa que tiene que ver con la iniciativa popular. Y decíamos que hay algunas innovaciones en la legislación que tienen que ver con la iniciativa, que son muy importantes, fundamentales, que todos manejemos, ¿verdad? Y no nos quedemos solamente con los artículos del Código Electoral, que ya fueron modificados, ya dieron pasos adelante, digamos, para facilitar justamente los procesos de iniciativa popular. Bien, nuestra Constitución entonces, para hacer una recuperación en el análisis, nuestra Constitución en el artículo 123 habla sobre la iniciativa popular y recordemos que dice que se reconoce a todos los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos de ley. Es decir, le otorga a la ciudadanía la posibilidad de construir propuestas, ya sea para modificar una legislación vigente, ya sea para derogar una legislación vigente o ya sea para proponer una legislación nueva. La forma de las propuestas, dice nuestra Constitución del 92, así como el número de electores que deban suscribirlas, serán establecidas en la ley. Y como decíamos, siempre como mecanismo, digamos, de legalización de los procesos constitucionales, todo artículo de la Constitución Nacional tiene que entrar en vigor gracias a una nueva ley. Y poníamos el ejemplo, por ejemplo, de nuestra propia institución, que es la justicia electoral. Se promulga la Constitución del 92, nuestra institución recién empieza a funcionar en el año 96, gracias a la ley que reglamenta, digamos, el funcionamiento de la justicia electoral y también la 834, que es nuestro código que nosotros tenemos que manejar como anillo al dedo, ¿verdad? O por lo menos los principales artículos. ¿Qué dice la ley 834? Que trae, lógicamente, el mandato de la Constitución e incorpora en su capítulo segundo la iniciativa popular. En su artículo 266 al 275 habla de la iniciativa popular. Encontramos que hay tres leyes que modificaron el código electoral y ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos informados, ¿verdad? Ya vamos a compartir un cuadro. La ley 6652, que es del 2020, ¿verdad? Que modifica el artículo 266 en su artículo B, que ya vamos a ver enseguida, y el artículo 273 de la 834/96 en octubre del 2020 es la primera modificación de estos artículos que hablan sobre la iniciativa popular. Luego en la ley 6922, que es 2 años después, en junio del 2022, se modifica nuevamente el mismo artículo. Y ya vamos a ver de qué se trata este artículo y por qué o sea, fue tan modificado, digamos. Y que modifica que es modificado por esta ley. Y en el año 2022 también, en septiembre, ¿verdad? Se modifica los artículos 266 y 271 de la ley 834 nuevamente y sus modificatorias. Y el artículo 39, esta es otra innovación, en el artículo, se modifica también el artículo 39 ya de la ley orgánica municipal, que es la ley 3966/2010. Entonces, esta es la ruta que siguió, digamos, eh, ese mandato constitucional acerca de la iniciativa popular. Se dan cuenta que si hay varias modificaciones a una legislación, quiere decir que hay un debate
político, hay un debate jurídico y hay grupos y personas que están eh, criticando, analizando permanentemente, de tal forma que ese mecanismo que está en la Constitución se vuelva, o sea, que realmente se torne una herramienta que la gente pueda utilizar, ¿verdad? Estas son las modificaciones que se realizaron, este es el cuadro, digamos, de modificaciones que se realizaron en esa legislación. Tenemos la 834, ¿verdad? Y principalmente estamos hablando del artículo 266, principalmente que es el artículo más polémico, digamos, que sufrió varias modificaciones. Decía inicialmente, recordemos que nuestra 834 es de abril del 96, inicialmente decía que la iniciativa popular necesitaba la firma de por lo menos el 2% de los electores inscritos en el registro cívico permanente, identificados con su nombre, apellido y número de documento de identidad civil, cuyas firmas deberán ser autenticadas por escribano público, está resaltado acá por una razón, ¿verdad? Y recogidas en pliegos prohibidos por la justicia electoral, numerados y rubricados por uno de los miembros de una de las salas del Tribunal Electoral de la capital. Esto es lo que decía en su inciso B, que es el inciso que más modificaciones sufrió, digamos, ¿verdad? Primera característica. Primero, la firma de por lo menos el 2% de los electores. Es una primera característica que así nació, digamos, la iniciativa, la propuesta de iniciativa popular. Y tenía que ser autenticada por escribano público. eh, las firmas se tenían que recoger en pliegos que la justicia electoral proveía, es decir, una planilla donde proveía por la justicia electoral donde la gente tenía que firmar su iniciativa, digamos, ¿no? Su propuesta de modificación, derogación o nueva ley. En octubre del 2020 sale la ley 6652 barra 20, ¿verdad? Que modifica este inciso justamente, este inciso B, ¿verdad? El artículo 266, inciso B. ¿Cuál es la innovación que aparece en esta nueva legislación? Lo que hacen es desaparecer las escribanías. Se dan cuenta que hay un debate interesante porque lo que se decía en ese momento era que, bueno, era muy burocrático el proceso, tenemos que facilitar, digamos, el camino para que la gente pueda presentar, para que la ciudadanía pueda presentar iniciativas populares, ¿verdad? Iniciativas de modificación de leyes, etc. Entonces, la modificación que aparece en esta ley es que desaparecen las escribanías, que estaba establecido acá. Correcto. En junio de 2002 aparece la ley 6922, que nuevamente modifica el artículo 266 en su artículo B. Este es el artículo polémico, el inciso polémico, digamos. Y dice, esta sí es una innovación ya bastante importante porque baja el porcentaje de las firmas requeridas. A partir del 2022, solamente ya se requiere el 1% de los electores. Entonces, ya tenemos la reducción de la cantidad de firmantes para una iniciativa y ya tenemos también que no hace falta que pasemos por una escribanía. Ahí tienen café para, creo que ya son las 8:30 más o menos, ¿verdad? Tienen café ahí para despertarnos, ¿verdad? A disposición, a libre disposición. Y entonces, baja la cantidad del porcentaje y ya no tenemos más que pasar por la escribanía para autenticar nuestra firma. Es muy interesante. Pero ¿qué pasa en el 2022? Unos meses después nada más, nuevamente se modifica esta ley 6922 y aparece una innovación que también facilita, o por lo menos se piensa que va a facilitar la presentación de iniciativas populares. Dice el inciso B, la firma hológrafa o electrónica de por lo menos 1% de electores inscritos. Incorpora la firma hológrafa o electrónica. Dijimos, va a decir la firma hológrafa, ¿ya? Y es la firma de puño y letra. Exactamente.
e incorpora la posibilidad de que se hagan las presentaciones con firmas electrónicas. Para lo cual, o sea, si uno coloca esta innovación, obviamente tiene que eh, generar las condiciones para que se presenten esas firmas electrónicas, lógicamente. Entonces, hay algunas aclaraciones que hace esta misma ley. Por ejemplo, las firmas hológrafas deberán ser recogidas por pliegos prohibidos por la justicia electoral. Continúa el mismo procedimiento con relación a las firmas hológrafas, ¿verdad? Eh, e incorpora el siguiente elemento, ¿verdad? Que dice que las firmas electrónicas deberán ser recogidas en un portal de acceso público en Internet habilitado para el efecto en el sitio web del Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea, el Tribunal Superior de Justicia Electoral levanta en una página el espacio donde la gente puede firmar electrónicamente. Eso es lo que, esa es la innovación, ese es el avance, digamos, el paso hacia adelante con relación a la presentación de iniciativas populares. El artículo 271 también sufre modificaciones y ¿qué es lo que dice el artículo 271 en la 834? Dice, admitido en un proyecto de ley bajo iniciativa popular, el mismo seguirá el procedimiento establecido en la sección 2 de la formación y sanción de las leyes de la Constitución y lo previsto en los reglamentos internos de cada Cámara. El estudio correspondiente se iniciará sin demora en la Cámara respectiva. Es lo que dice nuestra 834, o decía por lo menos, que fue modificado por la 6983/22, la última ley de modificatoria de ese artículo. Dice lo mismo al inicio, lo mismo que dice acá, esto se traslada hasta aquí, y lo que incorpora como innovación es que, en calidad de autores del proyecto de ley, los integrantes de la comisión promotora, es decir, los grupos organizados que promueven, digamos, esa iniciativa, esa nueva ley, o esa modificación, etcétera, designarán entre ellos a un representante, muy interesante, quien será convocado a las sesiones de las comisiones permanentes que deban estudiar la iniciativa popular cuando éstas inicien el estudio o tratamiento de la iniciativa popular. Ese representante de la comisión promotora participará de estas discusiones con derecho a voz, pero sin voto, y podrá solicitar el uso de la palabra, exponer los fundamentos de la iniciativa y responder a las objeciones y observaciones que se hubieran planteado conforme con los reglamentos de las respectivas cámaras. Es decir, aparte de que bajó el porcentaje, digamos, de firmas requeridas, ¿verdad? Por este artículo, la compañera. Ya no hace falta que pasemos por la escribanía, ya no hace falta que todas las firmas sean hológrafas, ¿verdad? Hay posibilidad de plantear firmas electrónicas. Aparte de eso, también la comisión que promueve esa legislación también va a ser convocada por la Cámara de Estudio de esa ley los representantes de esa comisión o de esa organización que está promoviendo esa iniciativa popular va a poder participar de una sesión de esa comisión, va a tener voz, no va a tener voto, pero sí va a puede responder a las objeciones, es decir, hay evidentemente un paso hacia adelante en términos de facilitar la posibilidad de que la gente pueda presentar iniciativas populares. Que esto tenga éxito o no, bueno, las condiciones ya están dadas, digamos, ¿verdad? ¿Qué otros pasos se pueden dar para facilitar? Bueno, eso va a depender mucho del debate que se dé. Así como se debatió desde el 96 hasta el 2022, evidentemente que si hacen falta ajustes para que la gente eh, se organice para presentar iniciativas populares, bueno, se van a ir modificando y innovando, lógicamente, eh, a través de nuevas modificaciones de esta ley. Estos son los elementos más importantes que tienen que ver con la 834. Eh, dice también
El artículo, a ver, artículo 39, 271. Esa ley también modifica el artículo 39. ¿Qué es lo que dice el artículo 39 y qué es lo más importante que incorpora, ¿verdad? Solamente dice que el texto articulado del proyecto de ordenanza se presenta precedido de una exposición de motivos, como todos los proyectos de ley. No sé si ustedes conocen cómo se presenta una ley, ya sea como los diputados, los senadores, tienen que realizar una exposición de motivos, no es que se presenta el proyecto de ley nomás ya. El proyecto de ley lo que se lee en la plenaria ya es el proyecto de ley, los artículos, etcétera. Pero si yo soy un parlamentario, tengo que exponer motivos, tengo que hacer antecedentes, tengo que fundamentar, tengo que dirigir una nota al presidente de la Cámara respectiva, en donde yo digo por qué es importante que se modifique una ley o se promulgue una ley nueva, ¿verdad? El mismo procedimiento se hace para la presentación de iniciativas populares. Este inciso A no tiene modificación. Sí se incorpora nuevamente eh, la modificación en el inciso B que dice la firma de por lo menos 5% de electores en distritos electorales de 1 a 20.000 electores. Y acá dice la firma hológrafa o electrónica de por lo menos 5%. Estamos hablando ya de la ley orgánica municipal. No olvidé decir eso. La ley 6983 modifica también el artículo 39 de la orgánica municipal, que es lo que estamos estudiando ahora. Entonces, la orgánica municipal se ajusta a todas estas modificaciones e incorpora también el tema de las firmas hológrafas o electrónicas a la legislación. Dice también la misma cosa que recupera de las modificaciones que se van a dar en el Código Electoral, también incorpora la ley orgánica municipal, dice las firmas hológrafas deberán ser recogidas en pliegos proveídos por la justicia electoral, numerados y rubricados por uno de los miembros del tribunal electoral correspondiente al departamento que pertenece al municipio. Se ajusta, digamos, al funcionamiento territorial, jurisdiccional, digamos, y las firmas electrónicas deberán ser recogidas en un portal de acceso público en Internet habilitado para el efecto por la justicia electoral. O sea, se actualiza, digamos, también la ley orgánica municipal en ese aspecto. En el inciso C de la, 8 de la ley orgánica no hay modificaciones, no existen modificaciones, dice lo mismo, ¿verdad? La designación de la comisión promotora con expresión de sus datos personales y la constitución de domicilio, es decir, una serie de requisitos que están establecidos en esta legislación no tiene modificaciones salvo eh, el inciso, ¿verdad? Que este es el inciso 6 y este es el inciso 2. Bueno, esa es un poco, esas son las innovaciones que se incorporaron a los artículos de la 834 que hablan sobre, sobre la iniciativa popular, ¿correcto? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda con relación a este tema en particular. Pedrito me indica si sale todo bien ahí. Eh, hablando de innovación tecnológica, ¿verdad? Pedrito, ¿me escuchas? Ah,
Bueno, eso en torno a la iniciativa popular. ¿Qué tal estamos de tiempo? Bueno, 8:42. Vamos a hablar brevemente sobre, vamos a profundizar un poquitito sobre la reforma y la enmienda en elementos que no tocamos el día de ayer. Y también vamos a cerrar con un análisis general, digamos, de cuáles lo que fueron realmente los avances de la democracia en materia jurídica y que realmente impactaron concretamente en la legislación electoral e impactaron en la práctica de los procesos electorales, ¿verdad? Eh, Recordemos que el título cuarto de la Constitución habla sobre la reforma y la enmienda de la Constitución y habla en el artículo 289 sobre la reforma. Ayer estábamos hablando de que la reforma de esta Constitución solo procederá luego de 10 años de su promulgación. Podrán solicitar la reforma el 25% de los legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso y el presidente de la República o 30.000 electores en petición firmada. Es el procedimiento para realizar una reforma constitucional, ¿verdad? La declaración de la necesidad de la reforma solo será aprobada por mayoría absoluta de 2/3 de los miembros de cada Cámara del Congreso. Una vez decidida la necesidad de la reforma, el TSJE llamará a elecciones dentro de 180 días en comicios generales que no coincidan con ningún otro. Estamos empezando a relatar cómo vamos a hacer el procedimiento de la reforma, cómo se tiene que proceder, digamos. El mismo artículo 289, siempre de la reforma. El número de miembros de la Convención Nacional Constituyente no podrá exceder del total de los integrantes del Congreso. Sus condiciones de elegibilidad, así como la determinación de sus incompatibilidades, serán fijadas por ley. Las convenciones tendrán las mismas inmunidades establecidas para los miembros del Congreso. Sancionada la nueva Constitución por la Convención Nacional Constituyente, quedará promulgada de pleno derecho. Nuestra experiencia, bueno, yo creo que no sé si alguien pudo ser protagonista o pudo observar o pudo participar de la Convención del 67, difícilmente, ¿verdad? Pero sí, nuestra experiencia más reciente es la Constitución del 92, ¿verdad? Donde vimos cómo se procede para hacer una reforma constitucional. Se llama elecciones, todos los partidos y movimientos participan de esas elecciones, solamente que no se elige presidente, senadores, etc. Se eligen convencionales, constituyentes. Entonces, de acuerdo a el sistema DOM, se conforman los convencionales para hacer la reforma, ¿verdad? En la misma proporción, así como el Parlamento, ¿verdad? El artículo 290 habla de la enmienda. Ayer estuvimos revisando un poco sobre el tema de la enmienda, no así de la reforma. En el artículo 290 dice que transcurridos 3 años de promulgada esta Constitución podrán realizarse enmiendas a iniciativa de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso, del presidente de la República o 30.000 electores en petición firmada. El texto íntegro, dice el artículo 290, siempre deberá ser aprobado por mayoría absoluta en Cámara de Origen. Una vez que se aprueba el mismo, se requerirá igual tratamiento en la Cámara Revisora. Si en cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría necesaria para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla dentro del término de un año. Repito, si en cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría necesaria para su aprobación, se tendrá por rechazada y no se puede volver a tratar sino dentro de un año. 290. Cualquiera de los artículos de la Constitución, exactamente. Salvo las que son, hablábamos del principio de indecidibilidad. Hay artículos que no se pueden decidir por, por el Parlamento. Se tiene que someter a reforma, ¿no? Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, etcétera. Pero sí, todos los artículos de la Constitución, una vez que se abra o se convoque a la Convención Nacional Constituyente, pueden ser modificados. Para aclararnos, para no confundirnos en ese aspecto, ¿no?
Pero sí, así como decía compañero, se puede modificar. El artículo 290, seguimos, dice que aprobada la enmienda por ambas cámaras del Congreso, se remitirá el texto al Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad? Dentro del plazo de 150 días para que se convoque a un referéndum. En clases anteriores estuvimos diciendo que siempre cuando aparece la palabra enmienda ya hay una tensión, ¿verdad? Pero siempre hay que considerar desde el punto de vista de los mecanismos que están establecidos, de hecho, en la Constitución, que una enmienda nunca puede quedar como enmienda aprobada en el Parlamento. Siempre tiene que ser sometido a, exactamente, a referéndum. O sea, empieza como enmienda, que es una propuesta, pero siempre tiene que ser sometida a referéndum. Claro, la enmienda puede surgir del Parlamento y una vez que se convierta bien al Tribunal Superior de Justicia Electoral, la justicia electoral convoca a referéndum y se pregunta si estamos sí o no de acuerdo con la enmienda, ¿verdad? Es el procedimiento constitucional. Más allá del debate, no vamos a entrar ahora mismo en ese debate, pero lo que podemos decir es que la palabra enmienda últimamente genera mucha tensión política. Bien, si la enmienda, perdón, si el resultado de este es afirmativo, la enmienda quedará sancionada y promulgada, incorporándose al texto constitucional. En el caso del referéndum del 2011, directamente se convocó a referéndum. Si la enmienda es derogatoria, no podrá promoverse otra sobre el mismo tema antes de 3 años. No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, que es lo que estuvo eh, en debate por mucho tiempo. Y es muy interesante porque decíamos en estos días en la clase que a veces cuando hay tensión, la ciudadanía aprende tal. A veces que si no hay tensión y no nos interesa mucho la política, ¿verdad? Pero gracias a esta tensión, prácticamente somos especialistas en el artículo 290 de la enmienda. Les puedo asegurar que la gente conoce mucho más. ¿Por qué? Porque sabe qué se puede hacer vía enmienda y qué no, ¿verdad? Dice, no se puede utilizar el mecanismo de la enmienda, sino el de la reforma, ¿verdad? Para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado. Quizás para que no haya más confusión, si alguna vez se hace una reforma de la Constitución, este artículo que fue tan polémico debería ser mucho más específico, ¿verdad? Porque el debate justamente que se dio, la tensión política, se daba justamente en que la reelección era o no era, eh, modificaba o no el modo de elección, modificaba o no la composición, la duración de mandato o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado. Se da la debate y fue con relación a la enmienda sobre el tema de la reelección, ¿verdad? Dice, o las disposiciones de los capítulos 1, 2, 3, 4 de los títulos 2 de la parte 1. ¿Qué dice el artículo siguiente? La 291. Estamos hablando de la reforma y lógicamente que hablamos un poco sobre la Convención Nacional Constituyente. Nosotros no tenemos en en esta era democrática de la transición, digamos, no tenemos una experiencia salvo del año 92. Eso ya pasaron un montón de tiempo, ¿verdad? Pero eventualmente, si existiera la posibilidad, que creo que se empieza a debatir nuevamente, ¿verdad? La posibilidad de convocar a la reforma de la Constitución, etcétera, y a convocar a una Convención Nacional Constituyente, está reglamentado por el artículo 291 que habla sobre la potestad de la Convención Nacional Constituyente. Y dice que es
que esta convención es independiente de los poderes constituidos, no depende de ningún otro poder. Es decir, es como si cuando se convoca a una constituyente, es como que esa constituyente es eh, políticamente, ¿verdad? Es la autoridad máxima de nuestro país. Es como que queda en la práctica, quedan en stand-by todos los poderes del Estado. Se le está dando un superpoder a un grupo de personas electas que van a reformar y modificar, eh, pueden modificar instituciones, instrumentos, pueden modificar procedimientos. Entonces, se está remoldeando, por decirlo de una manera, el cántaro del país. Entonces, es como que se le da superpoderes a un grupo de ciudadanos que fueron electos democráticamente. Entonces dice, es independiente de los poderes constituidos, se limitará durante el tiempo que duren sus deliberaciones a sus labores de reforma, con exclusión de cualquier otra tarea. Sí, en el 92 se hizo unas elecciones para elegir convencionales constituyentes. Entonces quedaron como quedó como un hecho histórico, ¿verdad? Hasta ahora se dice, fulano de tal, que fue convencional constituyente, o sea, el padre de la nueva patria más o menos era. Y sí, el procedimiento normal de todos los, procedimiento normal de todas las elecciones, solo que en vez de elegir senadores, diputados, etcétera, elegimos constituyentes, ¿verdad? Se eligen constituyentes. En ese momento solamente se elegía eso porque como se iba a fundar una nueva república, digamos, porque eso es lo que se hace en una constituyente. Estuvimos hablando justamente del término constitución, ¿verdad? Constituir. Estamos diciendo, bueno, a partir de ahora somos esto, ¿verdad? No somos otra cosa. Este es nuestro modelo de Estado, esta es nuestra máxima regla de funcionamiento como país. Entonces estamos constituyendo un nuevo país, ¿verdad? Entonces estamos refundando, es como una refundación de una república, ¿verdad? Eh, muchos países que heredaron, digamos, incluso el caso chileno, por ejemplo, que es un poco más cercano, ¿verdad? Tuvieron que hacer, recientemente hicieron una convención, una constituyente nueva, ¿verdad? Para reformar toda su constitución. Incorporaron elementos que antes no se tenían, porque, bueno, lo mismo que pasa con nosotros. Nuestra constitución es de 67 y nuestro momento político requería otro instrumento jurídico, digamos, para funcionar. Entonces se refunda la República. Dice, no se arrogará las atribuciones de los poderes del Estado, no podrá sustituir a quienes se hallen en ejercicio de ellos, ni acortar o ampliar su mandato. Finalmente, finalmente, eh, lo que intentamos hacer en estas breves clases que tuvimos es hablar un poco sobre los avances que tuvimos. En el medio hablamos también de un poco los retrocesos, pero hablamos más sobre en qué cosas nuestra democracia, en qué elementos de derechos, en lo jurisdiccional, en la legislación, etcétera, nuestra democracia avanzó en términos de otorgarle más derechos a la ciudadanía y también para que nosotros podamos entender cuáles son esas innovaciones que fuimos incorporando también como justicia electoral, que a ustedes les va a servir muchísimo en las labores que desempeñan, ¿verdad? Y ahí encontramos, por ejemplo, el elemento más importante de estos momentos que nosotros vivimos es la reforma del año 1992.
Esa es nuestra acta fundacional, nuestra nueva república, digamos. Eh, Imagínense ustedes que allá en la época de Francia y los López también se fundó una república, ¿verdad? Y eh, se colocaron reglas que en ese momento iban a servir para el buen funcionamiento de nuestro país, ¿verdad? Nosotros somos herederos directamente de esos momentos políticos, pero a nosotros lo que nos toca más, de forma más directa, de forma más protagónica, salvo los que son demasiado jóvenes, ¿verdad? Pero sí, yo no soy tan viejo, pero sí éramos jóvenes, ¿verdad, compañero? Cuando se constituyó una nueva república en el año 1900. Se refundó, exactamente. En esa refundación se incorporaron instituciones que antes no existían y que le dieron justamente la posibilidad a que la gente participe mucho más en la vida política. De hecho, se abrieron muchas de las instituciones que estaban cerradas. La participación de los partidos políticos, que a nosotros nos parece algo común y corriente ahora, ¿verdad? Pero que en ese entonces era una dificultad que tenía nuestro país. La implementación de leyes electorales, por ejemplo, era una falencia que se tenía con la 834 eh, y con la reglamentación del funcionamiento de la justicia electoral. Empezó, digamos, una nueva era en materia de legislación electoral, que también nosotros somos ya herederos de digamos, de esas modificaciones, de esas incorporaciones en materia electoral. Ahí tenemos un montón de leyes que, fíjense que solamente hoy estuvimos hablando sobre la iniciativa popular. Un montón de reformas y de actualizaciones que se fueron dando en torno a la legislación que reglamenta los procedimientos electorales, que nosotros tenemos que, como le decía, manejar al dedillo, ¿verdad? Porque eh, nuestra labor es muy delicada, es muy delicada. Imagínense, decíamos el otro día, nuestra misión principal institucional, ¿cuál es? De la misión de la institución, ¿qué es lo que más se nos queda en la cabeza? Que somos custodios de la voluntad popular. O sea, ese es un trabajo súper delicado. Estamos hablando de la constitución, estamos hablando de las leyes, estamos hablando de la participación, pero finalmente prácticamente está en nuestras manos que la voluntad de la gente se respete. Por eso es súper delicado que ese ciudadano que se va a depositar su voto elección tras elección realmente se sienta seguro de que él está decidiendo, independientemente a su orientación política, ideológica, etc. Él tiene que, o esa persona tiene que confiar en que realmente el voto que él deposita ahí va a valer, digamos. El fortalecimiento de mecanismos de control y rendición de cuentas. Ese es un avance también que hay en la democracia. Eh, Uno de los íconos, ¿cuál es uno de los íconos, uno de los ítems más importantes que ustedes creen que tiene que ver con el control y rendición de cuentas? ¿Qué institución se creó? Exactamente. Antes no existía una Contraloría General de la República. Siempre hacemos la salvedad con sus falencias y sus virtudes, ¿verdad? No vamos a entrar a debatir, a profundizar, pero es un avance. ¿Por qué? Porque antes no había una institución que controle qué se hacía con el dinero público, la calidad de la gestión, un montón de elementos, ¿verdad? Entonces, un avance también la incorporación principalmente de la Contraloría, que vamos a profundizar un poquitito sobre el tema que es muy importante también. La protección de los derechos humanos se dio énfasis, sin dudas, ¿verdad? Nuestra Constitución eh, es proteccionista más que garantista, ¿verdad? Pero sí, hay elementos muy interesantes que antes no existían, ¿verdad? Que tiene que ver con los derechos humanos. Eh, Derechos fundamentales que les son otorgados o reconocidos, porque otorgar pues, es intrínseco, ¿verdad? O sea, cuando nacemos ya deberíamos de tener, pero no estaban reconocidos en esta era anterior a la era democrática, digamos,
como por ejemplo el derecho de los niños. Ahora, hoy día tenemos incluso un ministerio de la niña, tenemos ministerios de la mujer, tenemos ministerios, o sea, instituciones que trabajan el tema indígena, que hablan mucho sobre la pluriculturalidad, ¿verdad? Que nosotros en el día a día a veces no entendemos, no interpretamos, pero bueno, es como decir, existe otra gente que no es igual a nosotros y tenemos que convivir con otra gente que no necesariamente tiene el mismo estilo de vida, el mismo pensamiento, la cultura e incluso la historia, eh, digamos, incorporada, ¿verdad? Entonces, esos elementos son bastante interesantes también que fueron incorporados con nuestra Constitución. Y otro de los elementos que son fundamentales es la descentralización del poder. La descentralización del poder ahora para nosotros es algo normal, pero hasta el 92 no era algo que se podía debatir, ¿verdad? Ahí había centralización del poder. Entonces, hoy día, con más de 30 años de democracia, con sus idas y vueltas, ¿verdad? Tenemos funcionando tres poderes del Estado, que hay un control recíproco, el funcionamiento de las municipalidades de forma autónoma, el funcionamiento de las gobernaciones en forma autónoma, ¿verdad? Antes, por ejemplo, el dictador designaba los delegados de gobierno, ¿verdad? O sea, los intendentes, o sea, yo le digo, mira, compañero, dejo está a mi té, Alto Paraná, vender la jefe. Andé a mi té allá. No existían elecciones, etcétera. Entonces son elementos muy importantes. Vuelvo a repetir, para gran parte de la generación, principalmente los jóvenes, como que ya nacieron en este proceso, ¿verdad? Eso es algo normal y ojalá que justamente esa generación pueda ser la que vaya dinamizando, digamos, y encontrando nuevas formas de mejorar este modelo de democracia. Entonces, estos son principalmente los elementos que configuran, no son todos lógicamente, pero son íconos, digamos, eh, que nos dan una pauta de que sí nos fuimos dando pasos adelante en nuestra democracia, en nuestra incipiente, todavía se dice, ¿verdad? Sí, porque tarda mucho tiempo en asentarse, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la reforma constitucional? Dijimos que es uno de los avances que tuvimos. Uno de los aspectos fundamentales es la separación de poderes que hablamos recién. Antes no existían separación de poderes, ¿verdad? Entonces, el hecho de que haya un poder ejecutivo con un funcionamiento propio, que haya un poder legislativo autónomo, ¿verdad? Y un poder judicial independiente, ¿verdad? Que es lo que se busca por lo menos. Todos queremos que funcionen todas las instituciones, ¿verdad? De ahí a que funcionen, bueno, la propia dinámica política es la que va a ir determinando. Pero es un paso adelante de nuestra Constitución del 92, que se hayan separado los poderes, que haya control recíproco, ¿verdad? El reconocimiento de los derechos fundamentales que hablamos recién, porque se incorporaron disposiciones que protegen los derechos humanos eh, como anécdota y como a veces como broma se dice, principalmente de los padres y las madres que tienen chicos, ¿verdad? Ahora yo no le puedo hablar fuerte a mi hijo, a mi hija, dice, ¿verdad? ¿Quién tiene esa experiencia? ¿Quién ya tuvo esa experiencia? O escuchó, ¿verdad? Que no se le puede hablar fuerte a los hijos, porque ojo estaba denunciado Codeni, ¿ves? O fiscalía. Claro. Desde la perspectiva de los padres, nosotros venimos con nuestra cabeza y nuestra herencia, que dice. Nuestra herencia pues es complicada, ¿verdad? No es fácil tampoco, no hay que culparle a los padres. Pero imagínense que los chicos no, ni siquiera 10 años, de los 7 años, saben lo que es la CODENI, pues. Perfectamente. Se enseña en la escuela, están los libros en aula, se debate la CODENI. Es así, si ves un caso de violencia, tenés este derecho.
tenés que ir a denunciar. Podés llamar al 134, 137, no me acuerdo bien. El 137, todo el día se está bombardeando con eso. El propio Estado paraguayo, ¿verdad? El propio Estado, no estamos diciendo que son ni ONG ni instituciones independientes. El propio Estado paraguayo está diciendo, si vos ves algún caso de abuso, algún caso de maltrato, llama al 137 y le enseña a los niños a denunciar, ¿verdad? Lógicamente que también a los adultos. Y también el caso de la CODENI. La CODENI es toda una innovación. Impresionante el boom que tuvo la CODENI. Todas las municipalidades con CODENI, por lo menos una persona que esté recibiendo denuncia o que esté permanentemente atendiendo casos de maltrato, violencia, abuso, etcétera. O sea, por eso siempre hay que resaltar eso, lo que para mucha gente parece normal, para los que son un poco más cuarentones para arriba, primero que nos complejiza, porque nosotros fuimos criados con la zapatilla y el cinto, ¿verdad? Pero hoy día estos avances hicieron que, imagínense, se hile un poco más fino, ya no sea tan fácilmente nomás vulnerable nuestros derechos como ciudadanos, como personas, ¿verdad? Y más aún con el tema de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Solamente para colocar unos ejemplos, ¿verdad? Derechos ciudadanos, incluso derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Fíjense que algo que también para nosotros es súper normal, acá en la dirección de partidos y movimientos se reciben, cada vez que van a haber elecciones, etcétera, hay todo un movimiento ahí de gente, de ciudadanos, que inscriben sus movimientos, que están empezando a hacer su legalización de su partido, ¿verdad? Eh, hechos impensables, digamos, antes de que estos derechos se vayan reconociendo. Antes la gente ni siquiera se podía reunir, ¿verdad? Que son hechos objetivos, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, ni siquiera, por ejemplo, voy a colocar elementos que un poco más delicados, ¿verdad? Dentro del Partido Colorado. En el Partido Colorado mismo había grupos que eran perseguidos, ¿verdad? Tuvieron que ir al exilio. No está, coloco eso en el sentido de que no necesitaba ser oposición liberal, comunista, lo que sea, ¿verdad? Incluso dentro del propio partido. Entonces, lo que pasó después del 92 realmente fue algo muy interesante, muy importante, porque lo que vemos, vuelvo a repetir como normal, es una conquista. Es una conquista. Es muy interesante como avance del proceso democrático. Ahora, el que quiera hacer su partido, hace su partido. Nos podemos reunir libremente, podemos participar en elecciones. Allá va. Entonces, esos son avances muy importantes en términos políticos, ¿verdad? O sea, incluso en elementos que nos parecen ya comunes, digamos. El sistema electoral se modificó notablemente, ¿verdad? Notablemente. En primer lugar, por nuestra institución, luego, para empezar. Se instituyó una institución encargada de organizar, juzgar y operativizar todo el proceso electoral, que es la justicia electoral. Esa justicia electoral, incluso desde la Constitución, el artículo 273, 274, 275 de la Constitución, orienta cómo va a ser el funcionamiento de la justicia electoral. Esos tres artículos también serían muy importantes que todos manejemos al dedillo también, la 273, 274 y 275 de la Constitución. Ahí nació esta institución donde nosotros estamos trabajando. Y nosotros tenemos que saber cuál es el mandato constitucional que luego se convirtió en ley, ¿verdad? Cuáles son los principales órganos de la justicia electoral, que es lo que el doctor Rojas seguramente estuvo compartiendo con ustedes. Otros elementos de la Constitución del 92, la descentralización del poder. Como decíamos recién, antes no existían los municipios, se empezaron a organizar los municipios. Últimamente ya se volvió una exageración la descentralización, cuando los mitad quieren hacer su propio distrito, ¿verdad? Pues mira, con 10.000 habitantes ya los mitad ya poseen creo que el 2003 fue un récord,
¿verdad? De municipios nuevos creados. Pero está interesante, o sea, se cumple de todas las normativas, bueno, se distrita, ¿verdad? Pero por Ecosema lo ley distrito nada. Está bien. Bueno, el reconocimiento de la pluriculturalidad que hablábamos recién, ¿verdad? Elementos que a nosotros, que está en debate, en disputa, en tensión, ¿verdad? Que decíamos, no toda la tensión es negativa, siempre la tensión genera nuevos conocimientos, nuevas decisiones políticas, ¿verdad? Nuevas políticas públicas también. El caso de nuestros hermanos indígenas, por ejemplo, de pueblos originarios, genera una tensión permanente en la sociedad. Es como que no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta, a ver, nosotros somos personas que nos construimos nuestra vida en un modo citadino, digamos, y eso tiene su cultura. Nosotros tenemos una cultura citadina, ¿correcto? Tenemos una cultura de la limpieza, tenemos una visión de hacia dónde queremos ir, del progreso. Yo trabajo, quiero progresar, quiero comprarme mi auto, mi casa, etcétera. Tenemos una cosmovisión, una concepción cultural de hacia dónde tenemos que caminar. Y vienen nuestros hermanos de pueblo originario y nos sentimos como invadidos, ¿verdad? Ulañan de ciudad. Entonces lo que la gente se imagina rápidamente es, "Mae, guando yupipai la camino me toco llegues y vaya". Ahí el debate es por qué están, o sea, por qué que ocurre esa venida de ellos hacia las ciudades, etcétera. ¿Qué situaciones existen actualmente en nuestro país que hacen que esos pueblos originarios se vuelquen a las ciudades, por ejemplo? Eh, Independientemente de que también hay comunidades indígenas en zonas urbanas, que no son la mayoría, lógicamente. Pero actualmente son 100.000, el último censo no estoy seguro cuánto, pero el- el- los datos del censo anterior por lo menos decían que habían 100.000 personas de pueblos originarios, 1.000 indígenas, dispersos a lo largo y ancho de la República. Entonces, que una constitución reconozca que existen, reconozca que tienen derechos. Incluso hubieron disputas jurisdiccionales, perdón, territoriales que ganaron los pueblos originarios, ¿verdad? En cortes internacionales, ¿verdad? Eh, que se dieron justamente porque nosotros los paraguayos no entendemos los derechos de los pueblos originarios, ¿verdad? No entendemos la propiedad ancestral de los pueblos originarios, por ejemplo. Para nosotros es compramos un terreno, alambramos y te dañan en allá. Y para ellos es por qué alambraron mi tierra, más o menos. ¿Entiendes? Son concepciones distintas de cosmovisiones y culturas diferentes con las cuales tenemos que convivir, ¿verdad? Algunos, he escuchado cosas terribles también por programas de radio donde decían, bueno, hay que eliminarle ya, entonces no trabajan, no hacen nada. ¿Entiendes? O sea, es una falta de reconocimiento a la pluriculturalidad. Es una falta de reconocimiento de que existe otra persona diferente a mi cultura y a mi concepción de la vida y de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, esos son elementos muy importantes que por lo menos fueron incorporados por nuestra Constitución. No estamos, no estamos debatiendo ni analizando si se cumplen o no, ¿verdad? Porque vamos a entrar en un debate mucho más profundo. Los mecanismos de control y rendición de cuentas, donde la Contraloría General de la República es el elemento más central, digamos, porque antes no existía una institución especializada o específica que controle a las instituciones, más allá de que sea vinculante o no. Pero la Contraloría es la que se va, te revisa, acá el intendente te revisa todo tu papel o al ministro. Vamos a suponer que Feli era tu nombre. Jorge, perdón. Jorge es ministro de, ¿qué puede ser Jorge? Ministro de
Agricultura y ganadería. Bien pinta de agricultura y ganadería. Ojo, la Contraloría revisa Paité la cantidad de Jorge. Son 3 años ya que Jorge está en el ministerio. Le revisa y le dice, mira, tus rendiciones de cuenta, ¿verdad? Y tenés un cierto tiempo para ponerte al día. Entonces, más allá de que sea vinculante o no, es una herramienta de control institucional que está establecido dentro del funcionamiento del Estado y que fue establecido en nuestra Constitución. Cuando hablamos de leyes electorales, los principales íconos, ¿verdad? La 834, que es nuestro código electoral, que repito, no hace falta que leamos todo, pero sí las partes más importantes nosotros tenemos que manejar. ¿Verdad? Tenemos que estudiar el código electoral. No, vuelvo a repetir, no hace falta leer todo y pucula código electoral, pero sí las partes más importantes. ¿Verdad? La 635 que reglamenta el funcionamiento de la justicia electoral, barra 95, que es la que la Constitución instituye la justicia electoral. La 635 le pone en funcionamiento. El código electoral de 96 reglamenta el 95. Sí. Por lo menos la promulgación de la ley fue así. El funcionamiento de la ley, Reglamenta la justicia electoral. sí. Este es el código. No. Este es el que pone en marcha, digamos, esto que conocemos. Pone en marcha todos los órganos jurisdiccionales e institucionales de la justicia electoral. Es decir, se crean los tribunales, juzgados, fiscalía y el TSJE. Entonces, igual el del 96 recién empieza a funcionar, ¿verdad? Porque los tres primeros, la 635 el que pone en funcionamiento, esto es donde estamos trabajando nosotros, que es la institución. Claro. ¿Cómo vamos a funcionar? ¿Cómo estamos funcionando? Es gracias a la ley, a la 635, ¿verdad? ¿Cómo funciona la justicia electoral? Igual también es también procesal, ¿verdad? Pero el que, nuestra ley madre, digamos, los que nos marcan los procedimientos jurisdiccionales, etcétera, es la 834/96, que es el Código Electoral. Lógicamente, ¿verdad? Existieron muchas otras leyes que incluso precedieron a las modificatorias, pero estamos colocando solamente íconos, ¿verdad? Ítems de las más importantes que podrían ser. Hay muchas leyes también muy importantes. La 6501, que es del 2020, del financiamiento político, nadie puede dudar de que modificó, digamos, procedimientos y formó parte de un debate que se extiende hasta ahora. Pues hasta ahora están en debate la importancia o no de esta 6501. ¿Por qué? Porque los partidos están obligados a ciertos procedimientos que antes no habían, ¿verdad? Antes no tenían procesos de rendición de cuentas, procesos de designación, apertura de cuentas bancarias, eh, tienen que la declaración jurada, eh, la declaración de donaciones, un montón de elementos que antes realmente no hacían los partidos, ¿verdad? Siempre hacemos la aclaratoria que eh, no vamos a analizar si en qué momento estamos con relación a la aplicación de la ley de financiamiento, pero sí que modificó las prácticas, es evidente, ¿verdad? O sea, todos los partidos están haciendo un esfuerzo para adecuar su funcionamiento a la ley de financiamiento político. Incluso tuvieron que modificar sus estatutos. Y también nosotros como institución, el Observatorio de Financiamiento Político, Observatorio Nacional, el Sistema Nacional de Financiamiento Político, etcétera, son avances que hemos tenido también como justicia electoral porque tuvimos que adaptarnos a esta ley, tuvimos que adaptar nuestra institución, ¿verdad? Y de hecho ahí
En este edificio funciona la Dirección de Financiamiento Político, que es justamente fruto de esta modificación de esta legislación, una innovación, digamos, en el sistema electoral. La otra innovación, y que creo que también se podría considerar un avance, pero también está en debate, por eso es muy importante. Una cosa es hacer nomás lo que dice la ley, ¿verdad? Que es nuestra función. Nosotros somos funcionarios de una institución especializada en materia electoral. No tenemos mucho para deliberar. Pero sí, bueno, por lo menos estos espacios donde nos encontramos, podemos debatir, analizar un poco mejor, más tranquilamente, porque después vamos a empezar a correr, digamos, detrás de las elecciones. Pero sí podemos decir que por ahora es una innovación el sistema de listas cerradas desbloqueadas. Eso también trajo una serie de modificaciones en las prácticas políticas. Los resultados de la modificación en la forma de elección, vamos a ver con el tiempo, ¿verdad? Y si el debate tiene un nivel adecuado, ¿verdad? Debate político, ciudadano, etcétera, se verá si es que se mantiene o se modifica, ¿verdad? Como todas las leyes que hemos visto a lo largo de nuestra historia electoral principal. Pero el sistema de listas cerradas bloqueadas es una innovación muy icónica de nuestro funcionamiento. No sé si alguno de ustedes, al llegar a la justicia electoral, ya encontró la ley de bloqueo de listas, listas cerradas desbloqueadas, que no es lo mismo que desbloqueo de listas. Pero quienes estuvieron anteriormente saben la diferencia que se dieron. Tuvimos que incorporar innovaciones tecnológicas para que esto se pueda realizar, ¿verdad? El voto con máquinas electrónicas es una innovación. De hecho, no se podía implementar el sistema de listas cerradas desbloqueadas sin la utilización, ¿verdad?, de elementos electrónicos. ¿Eh? Exactamente. Entonces, es un debate que está ahí vigente, ¿verdad? ¿Mejoró o no la calidad de la representación? Es uno de los debates. Si esto mejoró la calidad de la representación. El otro debate es, ¿esto mejoró la calidad de nuestra democracia? ¿Verdad? Interesante, es también para debatir. Algunos hacen así, otros hacen así, ¿verdad? Por eso es parte del debate, es parte de la tensión, ¿verdad?, que se tiene que dar. Sin debate, las cosas, de hecho, no se hubieran dado ninguna de las modificaciones legislativas, ¿verdad? Y la última es la que compartimos, que es de la iniciativa popular, que compartimos un poco cómo se fue modificando desde la 834 hasta la última ley de iniciativa popular. Los mecanismos de control y rendición de cuentas. ¿En qué aspectos se fortalecieron los mecanismos de control y rendición de cuentas? Ya terminamos. Ya estamos terminando. El artículo 28 de la Constitución habla del derecho a informarse, por ejemplo, ¿verdad? Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable, ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas a fin de que este derecho sea efectivo. Un elemento de mecanismo de control. Toda persona afectada por la difusión, el famoso derecho a réplica, ¿verdad? Eso es de nuestra Constitución nueva. Si una persona se siente agraviada en un artículo periodístico o en una información, esa persona tiene derecho a solicitar en la misma extensión del agravio una contestación que tiene que ser publicada. Una innovación, un avance extraordinario. O sea, no es que te pueden decir nomás lo que sea por ahí en los periódicos. La ley 5282 del 2014 es el libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental, que por lo menos obliga a todas las instituciones públicas a divulgar información, que es
icónico también. ¿Por qué? Porque no vamos a debatir si están implementando o no las instituciones, pero sí muchas instituciones incorporan eso como herramienta de transparencia, por ejemplo. ¿Cuánto ganan los funcionarios? ¿Qué se hace con la plata? ¿Cuál es nuestra inversión? ¿Qué actividades estamos haciendo para recaudar? ¿Cuánto recaudamos? ¿Verdad? Son elementos que, como decíamos ayer, generan legitimidad y le dan más credibilidad a las instituciones republicanas, independientemente de las autoridades. Lógicamente, las autoridades van a utilizar eso para su campaña política, correcto. Es legítimo y está bien, pero aquí lo que estamos debatiendo es la legitimidad más allá de la legalidad que tienen las instituciones republicanas. Si la gente cree en las instituciones, va a seguir participando y va a creer en la democracia. Si la gente deja de creer en las instituciones, lógicamente que se va a ir apartando cada vez más de eso que dice que es democracia en nuestra constitución. Es lógico. La ley 5189 del 2015 establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos. No podemos, las instituciones públicas no pueden esconder información sobre uso de recursos públicos. Y hay un decreto 2991 del 2019 donde se aprueba el manual de rendición de cuentas al ciudadano, que es una aplicación obligatoria, por lo menos en las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. La Contraloría, que es un elemento fundamental, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la Contraloría? Un órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado y de los departamentos y las municipalidades. Se compone de un contralor designado por la Cámara de Diputados. Duran 5 años, gozan de inamovilidad, salvo por comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones. La 276/94, la orgánica y funcional de la Contraloría, es la que reglamenta, digamos, el funcionamiento de la Contraloría. El artículo 276 es un paso adelante también. Antes no teníamos defensor del pueblo. Vuelvo a repetir, no estamos analizando si funciona o no funciona. Es es una innovación, es un paso adelante en la democracia el hecho de que se tenga una institución que es comisionado parlamentario y que se encarga de la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios. Correcto. Y también tiene su ley orgánica de funcionamiento. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Una pregunta, alguna consulta, alguna duda? ¿Algún reclamo que quieran realizar? ¿Alguna queja? Demasiado amargo el café, demasiado fría el agua. Esos son los reclamos, no solo ni académicos, ¿verdad? Eh, Me gustaría saber primera pregunta, ¿cuál es el aspecto que más les llamó la atención de estos encuentros que tuvimos? Que decimos, qué interesante esto. Yo no sabía o me interesa, voy a profundizar más. Exactamente.
súper bien. Sí, estoy de acuerdo con eso. De hecho, no. Sí, excelente. Gracias, compañero, por tu... sí, por el hecho de que tenemos que centrarnos en lo electoral. Pero ustedes se dieron cuenta que acá, por ejemplo, tocamos instituciones que, bueno, podemos preguntarnos directamente, no me afecta o no nos afecta, etcétera. Pero, sin embargo, para la comprensión general es muy importante. Claro, fíjense que, por ejemplo, en el caso del tema del financiamiento político, institucionalmente podemos hablar sobre legislación, ¿no? ¿Verdad? Pero, sin embargo, si queremos entender la ley del financiamiento político, pongo un ejemplo nada más. Tenemos que saber cómo funciona la Contraloría, la CEPRELAT, ¿verdad? Porque hay instituciones con las cuales la justicia electoral tiene que tener necesariamente sinergias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces? En nuestro día a día hacemos lo que nos corresponde, ¿no? ¿Verdad? Pero se nos escapa un poco la comprensión de la totalidad, que es un poco la idea de estos encuentros que tenemos, ¿verdad? De entender un poco más allá de nuestro trabajo cotidiano que a veces nos especializa en algo, ¿verdad? Imagínense que, a ver, en una fábrica hay una persona que, en la fábrica automotriz hay una persona que se encarga solamente de hacer un tornillo, ¿verdad? Y viene, así como nosotros, de 7 a, qué sé yo, 3 4 de la tarde para hacer un tornillo. Y entiende solamente y se especializa y es el mejor fabricante de tornillos, probablemente. Necesariamente ese funcionario, ese operario, tiene que capacitarse. A ver, tu tornillo es fundamental para el armaje de esta estructura. Y esta estructura se encaja con esta otra, porque se le pone el motor al vehículo. Y gracias a tu tornillo, mirad cómo viajó tu tornillo en todos los aspectos. ¿Entendés mejor la totalidad? De eso se trata, ¿verdad? Estos encuentros que necesariamente todos tenemos que tener cada tanto también. Adelante, compañero. Entiendo que, entiendo que sí, ¿verdad? Entiendo que sí, pero es una pregunta también interesante que podemos profundizar un poco, ¿verdad? Honestamente no estoy seguro. Ayer me hicieron una pregunta también acerca de el cambio de nombre de Ciudad del Este. Estamos hablando del referéndum y me dice un compañero de la tarde, tengo entendido que Ciudad del Este se hizo, el cambio de nombre de Ciudad del Este se hizo por un referéndum. Entonces yo le dije, no, honestamente no tengo la información, se me perdió esa información, digamos. Y le dije, voy a investigar, vamos a investigar y mañana vamos a compartir. Y efectivamente ayer estuve investigando, averiguando, ¿verdad? Porque es una incógnita. Exactamente, No, es divertido. exactamente. Bueno, está divertido. Está divertido. Se me da varios nombres para el parlamento y dice, no, tengo no sé. Sí, se hizo una tipo encuesta radial allá por Ciudad del Este, pero no fue así una cosa, un referéndum, digamos. Eh, entonces, esos elementos para tener en cuenta. Vamos a investigar también, compañeros, si es que la Contraloría tiene jurisdicción en el Parlamento, ¿verdad? ¿Tienen otra consulta, eh, elementos más importantes que se le quedó de nuestro encuentro, que les llamó la atención? Bueno, mañana no van a tener clases. Todos estamos invitados a los bocaditos que van a la Recoleta A partir de las 7 de la mañana. a la pinta. Bocadito, ya tarde, tarde lento más la bocadito, ¿no? Cierto. Cierto que mañana en Recoleta va a ser el... Ah, en Catedral, en Catedral. Pepe está la farra, ¿era? Ahí lo que va a hacer la farra era en Catedral. Yo creo que le vamos a poner los cuernos a la compañera, vamos a irnos en Catedral.
Ahí donde va a ser el... Bueno, entonces mañana ustedes quedan liberados, lógicamente, por la tarea que tienen. Y el viernes vamos a subir en la plataforma la evaluación. La evaluación van a ser una evaluación sencilla de 100 preguntas, ¿verdad? No, una evaluación son 20 preguntas sencillas basadas en esto que estuvimos debatiendo para alguno que hizo un piracutú y se perdió así 2, 3, se fue, ¿cómo es? Se bajó después de 3 cuadras, ¿verdad? Vamos a subir en la plataforma, va a estar disponible el material para que puedan leer y el material va a ser el mismo formato que presentamos acá. Es decir, cosas puntuales, cortitas y nada que les pueda complicar, sino que ahora mismo, ahora mismo ya van a tener a disposición un PDF. Y ahí les puedo garantizar que va a haber 10 filas, no solamente dos, ¿verdad? No, va a ser, más bien esta evaluación va a ser de control de lectura, ¿verdad? Es decir, lo que va a evaluar es si nos informamos principalmente. Así que van a tener, mañana va a barrear, que es la inauguración de los centros cívicos, que es una fiesta popular de la justicia electoral, y el viernes van a poder leer ahí un rato un repaso y ya van a poder rendir. Está prohibido los exámenes colectivos, los exámenes son individuales. ¿Eh? Entiendo que sí, de 8 a 10, pero el otro día he visto que se levantó a la tarde, donde esté más tranquilo. Pero vamos a poner a consideración ahí en el grupo. Muchísimas gracias, espero que les haya servido estos encuentros y bueno, nos vemos oportunamente. Nos vemos. Voy a hacer todo.